Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y vamos a comenzar la clase de hoy continuando con signos vitales. Vimos anteriormente pulso y frecuencia respiratoria. Hoy vamos a ver temperatura, control de la temperatura y control de la tensión sanguínea o presión arterial. Bien, voy a compartir. Bueno, espero que todos me estén escuchando bien y vamos a comenzar la clase. Vamos a hablar de temperatura. Es el equilibrio entre los mecanismos que generan temperatura o termogénesis, los que producen temperatura, y aquellos mecanismos que hacen que perdamos temperatura, que se denominan termolisis. La temperatura finalmente termina siendo el resultado, la diferencia entre aquellos mecanismos que producen calor y aquellos mecanismos que hacen que pierda calor. La temperatura se puede medir por lo habitual a nivel axilar, que es lo más frecuente y lo que casi siempre vamos a usar, pero hay otros lugares como la boca y el recto, donde se pueden tomar la temperatura también. Por lo habitual en nuestro país, la temperatura se toma en la axila. Ya vamos a ver algunas características. Se puede medir en grados Celsius o Fahrenheit. En nuestro país se usan grados Celsius. Hay un centro de control de la temperatura que está en el encéfalo y que es el centro termorregulador. Este centro termorregulador nos permite controlar la temperatura. Dice que la temperatura normal va a depender de varias circunstancias, ¿no? El sexo, la edad, el clima, el ejercicio, el consumo de algunos alimentos, el consumo de líquidos, el día, la hora del día, la fase del ciclo menstrual en las mujeres. Es decir, la temperatura puede variar por un montón de circunstancias. Bien, decíamos que hay un centro en el hipotálamo, un centro que controla la temperatura, uno que produce la génesis en la parte posterior del hipotálamo y en la parte anterior la pérdida de la temperatura. Cuando veamos un poco más adelante sistema nervioso en biología, vamos a ver un poco más este centro regulador de la temperatura. Lo único que tenemos que saber es lo que digo, ¿no? Que hay un lugar en el sistema nervioso autónomo que controla la temperatura, que hace que nosotros tengamos una temperatura entre 36 y 37, 36,9 como un valor normal. Decíamos que hay actividades que se denominan termogénesis. Esa termogénesis genera temperatura y termolisis pierde temperatura. Los mecanismos que producen temperatura tienen que ver con mecanismos que aumentan el metabolismo. Todas aquellas actividades que aumentan el metabolismo producen calor. Por ejemplo, la actividad muscular, ¿no? Cuando uno empieza a correr, el metabolismo aumenta. Post-ingesta. Y el calor se pierde por estos 4 mecanismos: evaporación, radiación, conducción y convección. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. Y principalmente vamos a empezar por el que más nos interesa, ¿no? Que es el de conducción. El calor se pierde por conducción. Aquellos que están trabajando habrán escuchado en algún momento esto que se llama medio físico, cuando dicen a un paciente aplicarle medios físicos. Tiene temperatura, dicen no le des ibuprofeno, aplicarle medios físicos, por ejemplo. Y esto tiene que ver que va a perder calor por conducción. Significa que cuando un cuerpo está pegado a otro, un cuerpo, no importa, digo cuerpo no referido a cuerpo humano, cuando tienen diferencia de temperatura, uno le cede al otro. Es decir, si yo apoyo la mano, ¿sí?, sobre la pared está fría,
y la mano está caliente. Entonces, la pared le va a transmitir la parte fría a la mano y la mano la parte caliente a la pared. Los dos, uno va a ganar temperatura y el otro va a perder temperatura porque se ceden temperatura entre sí. Si una persona tiene temperatura, voy a buscar una bolsa, le voy a colocar hielo, ese hielo lo voy a envolver en gasa o en una venda y se lo voy a colocar en los lugares donde hay mucha circulación. La axila, la ingle, el cuello son lugares donde hay mucha circulación, pasa mucha sangre. Entonces, esta bolsa con hielo va a ceder temperatura a la sangre, que la va a transportar por todo el organismo, y la sangre va a ceder el calor a la bolsa. Así, con el correr de los minutos, el hielo se va a ir derritiendo por el calor que le proporciona la sangre, y la sangre se va a ir enfriando y bajando la temperatura. Este mecanismo se denomina por conducción. La evaporación también es un mecanismo de pérdida de la temperatura. Piensen en invierno, ¿no? Y acerco la mano a un vidrio muy frío, veo cómo el vidrio se empieza a empañar. Eso es evaporación. Nosotros permanentemente estamos perdiendo calor por evaporación. Si tuviéramos una manera, existe obvio, una cámara que midiera temperatura, veríamos que estamos rodeados, no solamente es el cuerpo, el límite no es la piel, sino 2 o 3 centímetros sobre la piel hay calor a través de la evaporación, y veríamos que siempre, como el calor tiende a subir, siempre se va hacia arriba. Eso es evaporación. La radiación es una forma de ganar o perder temperatura cuando yo no toco la superficie fría, por ejemplo una estufa, ¿no? Yo una estufa acerco las manos y me está proporcionando calor. Eso es radiación. Eso está haciendo que reciba calor, y si estuviera del otro lado frío, sin tocarlo, recibiera frío. Y por convección es cuando el aire, por ejemplo, si me pongo enfrente de un ventilador, el ventilador barre esos 2 centímetros que tengo de calor que sale del cuerpo, saca ese calor y pone un aire más frío. Si yo estoy quieto, por sobre la piel del organismo tengo 2 o 3 centímetros donde se produce calor. Si yo con un ventilador barro eso es por convección. Recambio ese aire que está alrededor del cuerpo por aire más frío. Acá desarrollamos un poco más los mecanismos de termogénesis, ¿no? Casi todos tienen que ver con aumento del metabolismo, como dijimos, ¿no? El temblor, el trabajo muscular, el metabolismo celular, la liberación hormonal, todo esto aumentan el metabolismo. Acá explica cada uno de los mecanismos que recién dijimos. Dijimos de conducción, es el que más vamos a usar y el que a ustedes siempre se les pregunta. El mecanismo de conducción siempre se pregunta porque es el contacto de un cuerpo con otro donde los dos se ceden temperatura. El que está frío cede frío, el que está calor cede calor. Hay 2 tipos de temperaturas que podemos medir. Una temperatura que se denomina temperatura central y una temperatura que se denomina temperatura axilar, superficial o periférica, ¿no? Temperatura central, temperatura periférica o superficial. La temperatura central se mide en los lugares que menciona acá, ¿no? A nivel rectal, la membrana timpánica, esofágica, arteria pulmonar o en la vejiga. Obviamente que yo tengo que colocar un catéter que vaya hasta el esófago y ese catéter transferir a un monitor y me va a decir la temperatura central. Lo mismo en la vejiga urinaria o cualquiera de las que menciono. En cambio, la superficial simplemente coloco el dispositivo en la axila, oral o en la axila, y me va a decir la temperatura axilar. Bien, acá vamos a ver si lo menciona, no.
Y acá se denomina la temperatura que se denomina temperatura diferencial. Esto es importante porque vi que no está más adelante. La diferencia entre la temperatura central y la superficial, por lo habitual, es de 1 grado. Si una persona tiene a nivel de la axila 36,5, es muy probable, lo esperable, que a nivel central tenga 37,5. Entonces, la temperatura diferencial es la diferencia entre la temperatura central y la temperatura axilar. Por lo habitual, es de 1 grado. Lo normal es que tenga 1 grado de diferencia. Cuando yo tengo 36,5 a nivel axilar, debería tener 37,5 a nivel central. En procesos digestivos, por ejemplo, en infecciones del tracto digestivo, puede ser que la persona tenga vasoconstricción y que tenga una temperatura axilar normal o baja, 36 puede tener a nivel axilar, y sin embargo está taquicárdico y sospecho que tiene fiebre. Entonces le tomo a nivel rectal y tiene 40. Entonces sí, en muchas situaciones es conveniente tomar la temperatura a nivel central, ya sea rectal, esofágica, urinaria. Vamos a aprender algunas, lo que preguntaban la otra vez, alguna nomenclatura con respecto a la temperatura. El normotérmico, la temperatura normal, es entre 36 y 36,9. Estamos diciendo entre 36 y 36,9 y no 36 y 37. Porque la febrícula empieza en 37. De 37 a 37,9 es febrícula. Más de 38, de 38 hacia arriba es fiebre. De 38 a 39,9 es fiebre y más de 40 es hipertermia. Por el otro lado, cuando la temperatura es menor a 36, o sea, de 35,9 hacia abajo, decimos que hay hipotermia. Ya con que una persona tenga de 35,9 hacia abajo es hipotermia. La hipotermia se clasifica en leve, grave y severa. Entre 35 y 30, entre 32 y 35 es leve, entre 28 y 32, 31,9 es grave, acá está mal escrito, es grave, y menor a 28 es una temperatura severa, incompatible, ya de 32 para abajo, es incompatible con la vida. Hay termómetros, no todos los termómetros sirven para tomar temperatura axilar, temperatura rectal, temperatura bucal. Para cada una de estas temperaturas, el termómetro es diferente. Nosotros por lo habitual conocemos el termómetro axilar, que ya no tiene bulbo. Acá sí tiene una parte que es la parte que se coloca en la axila. Antes bulbo era una pelotita que tenía el termómetro porque era de mercurio, mercurial. Los termómetros mercuriales hace muchos años que ya no se usan, están prohibidos porque son muy contaminantes para el ambiente. Se rompen y ese mercurio se desparrama y es muy contaminante. Entonces, voy a tener termómetros axilares, termómetros bucales y termómetros rectales. Hoy son todos digitales. Los termómetros son digitales. Mejores, peores, pero son todos digitales. Entonces, yo necesito este equipo, la bandeja, el termómetro. ¿En qué lo voy a llevar? Una bandeja, una riñonera, una gasa con antiséptico y toallas de papel. Antes de ir a tomar la temperatura, hay pasos generales que siempre debo hacer. Reunir el equipo, higiene de mano, golpear la puerta, presentarme, identificar y verificar el paciente, explicar lo que se voy a realizar, acondicionar el entorno, acondicionar el paciente, realizar el procedimiento, dejar al paciente cómodo en la posición y en el entorno, realizar higiene de mano, nuevamente, y registrar el procedimiento. Eso siempre van a estar. Lo específico de esto es que si la axila de la persona está húmeda, debo secarla.
Con la axila húmeda, la temperatura que da no es real. Entonces yo tengo que secar la axila con la toalla que voy a llevar, la toalla de papel. Voy a colocar el termómetro digital, lo enciendo y lo coloco en forma perpendicular. En los niños es en forma paralela, pero en el adulto es en forma perpendicular. Y voy a esperar hasta que la alarma sonora me avise que registró la temperatura. En general es rápido. Saco el termómetro, lo limpio, lo miro y me va a decir la temperatura. Lo apago. Siempre los termómetros deben, casi todos se apagan en forma automática. Si durante un minuto, minuto y medio no tuvo ninguna variación, se apaga. Y siempre tengo que decontaminarlo. Lo ideal es que los termómetros sean individuales. Que cuando ingrese una persona, un paciente, tenga su propio termómetro. Ese sería lo ideal. Si alguno quiere hacer algún comentario, es el momento oportuno. Habilite su micrófono y puede hacerlo. ¿Cuántas personas hay? 65 personas. Quedó todo muy claro, profe. No hay pregunta. Perfecto.